con unas tarjetas de invitación escritas en línea de oro para que tú tuvieses la dicha de estar aquí en este día. Muchos quieren y no pueden, y otros tantos pueden y no quieren. Ustedes aceptaron la invitación y por ello les felicito por estar aquí en este día. Muchas felicitaciones y sean todos ustedes muy bienvenidos. María ha escogido la parte mejor, estar conmigo. Y nosotros también hemos escogido la parte mejor, estar con Jesús. Mañana inicia lo que comúnmente nos han inculcado y ya de adultos creído, que con la exaltación de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, proclamándolo como rey, montado en un burrito, y el pueblo con palmas le decían: bendito tú, hijo de David. El pueblo lo proclamó, pero ese pueblo, la mayoría, era testigo de sus milagros. Eran testigos de haber comido muchos panes y peces. Eran testigos de milagros increíbles. Por ello Jesús, desde mañana empieza la semana de pasión. Cuando Él se declara ante los fariseos: yo soy el Hijo de Dios, ese fue el delito de Jesús. Jesús no cometió ningún otro delito, pero el delito más grande, y lo sigue siendo aún en este tiempo, decir que Jesús es Dios. Eso no lo aceptan, no lo toleran. Incluso en Israel hay una ley que están por aprobar, pero el presidente Netanyahu no la quiere aprobar porque esta ley prohíbe toda religión que nombre el nombre de Dios. En Jerusalén, en Israel, cuando uno va allí, son grupos: cristianos ortodoxos, cristianos judíos, católicos, los ortodoxos de Rusia. Están todas las reuniones de los grupos y todos tienen sus horarios para hacer sus celebraciones. Recuerdo que cuando yo fui a celebrar en la capilla de la sepultura de Jesús, me dijeron solamente 45 minutos, no más. Y uno sale de ahí y entra a otra religión, otro grupo. Entonces, en este momento, que hay como tanta resistencia a Dios, van a hacer una ley, está hecha. Falta que el presidente la firme para que en Israel no se vuelva a nombrar a ningún Dios, y menos en esta época de tanta controversia religiosa, decir que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Él lo dijo públicamente: yo soy el Hijo de Dios y yo hago las cosas que hago en nombre de Dios. Allá las mezquitas, o sea, los templos, se reúnen solo una vez al año, al Sabbat, donde todos llegan ahí, todos se reúnen a escuchar de los labios de un solo hombre la palabra de Dios. De resto no se puede pronunciar, no se puede decir a Dios como lo hacemos nosotros, que a toda hora estamos diciendo: Dios te bendiga, que así sea como Dios quiera, etcétera. Allá no, allá solo una vez al año en el Sabbat, uno solo pronuncia el nombre de Dios. Jesús de Nazaret se
autoproclama Dios. ¿Y quién es este que se hace llamar Hijo de Dios? Es un blasfemo. Este hay que perseguirlo, hay que matarlo, a no ser que todo el pueblo termine creyendo en él y esto que hemos construido se desbarate. Ese fue el pecado de Jesús. Y cuando Jesús resucita a su mejor amigo Lázaro, la noticia se extiende. Se habla de eso todo el tiempo. ¿Cómo es que ese hombre tiene poder de resucitar? La noticia se extiende. Los fariseos ya están molestos, están fastidiados por todas las noticias que les cuentan. Y tienen razón. Es un profeta, grande en palabra y obras, pero el Hijo de Dios aún no llega. El Mesías liberador aún no aparece. Y aún el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Y el Mesías volverá, así dicen las Escrituras. Pero para ellos Jesús de Nazaret no es el liberador de Israel. Y Jesús de Nazaret es una vergüenza para ellos, porque dicen, ¿cómo que nuestro libertador vaya a terminar crucificado en una cruz? La cruz era el peor de los castigos, la cruz era una condena, la cruz era un martirio. Y por eso San Pedro, Santiago, no quisieron que tuviesen la dignidad de morir en la cruz como Jesús y pidieron que los crucificaran boca abajo. La cruz era una vergüenza y por eso lo ataron a la cruz al lado de Dimas y Barrabás, dos ladrones. El justo en medio de dos ladrones, haciéndole entender al pueblo que Jesús también era un bandido, un ladrón, un asesino. Es decir, lo peor de allá es como las cárceles de nosotros, disque máxima seguridad y se vuelan los presos. Allá era la cruz y por eso les quebraban los huesos para que quedaran ahí y no volvieran. Me acuerdo mucho que me invitó un judío, solamente a mí, a conocer la tumba de Lázaro. Y yo pensé que eso era una cosa extraordinaria. Extraordinario es bajar allá, unas escalitas corticas y todo oxidado el pasamanos. Y llega uno y hay una piedra. Ahí estuvo Lázaro. No en la tumba de Lázaro, es lo que hace Jesús con Lázaro. Ven, sal, quítenle las vendas. Era una familia muy cercana a Jesús, Marta, María y Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y dice Jesús, había que esperar a que la hora llegara para mostrar la gloria de Dios. Ese Lázaro, imaginémonos nosotros, lleno de vendas, blanco, una momia. Le quitan las vendas. Marta le dice, Señor, ya huele feo, lleva 4 días ahí metido. Él no le hace caso, que huela feo o bonito. Quítanle las vendas. Esa noticia se extiende, esa noticia se difunde, esa noticia llega a los sumos sacerdotes y dicen, pero no habíamos visto a nadie resucitar a un muerto. Todo esto acontece en preámbulo, antes de todo lo que vamos a celebrar esta Semana Santa. La pasión, muerte y resurrección. Si nosotros entendiéramos el valor de estos días santos, los viviríamos con tanto amor y con tanta pasión que encarnase en mí mismo esa historia de Dios. La historia de un Jesús que por proclamarse Hijo de Dios fue crucificado y de sus manos
Por sus manos entraron 2 clavos, a su costado una espada y a sus pies otro clavo. Esos clavos los bendijo Jesús en su cruz, porque esos clavos le ayudaron a sostener su cuerpo. Y algo que Él me reveló y que yo tengo escrito en un librito, dice: el clavo que más quiero y agradezco es el clavo de mis pies, porque ellos fueron los que me ayudaron a sostenerme hasta el final. Hablan que Jesús murió de anemia. Jesús se desangró en la cruz. Y esa sangre es la que nosotros buscamos hoy, sin hacer historia, sino como nuestra fe me pide, que esa sangre tiene todo el poder para sanarnos. Yo no sé por qué esta palabra sanar espanta y asusta y escandaliza a muchos, pero es que Jesús murió en la cruz para eso, para sanarnos con su preciosísima sangre, y nada hay más que el demonio tema que a la sangre de Cristo. La sangre. Una vez un niño me preguntó: esa persona, ese señor, ¿por qué tiene tanta sangre? Tanta sangre. Y la sangre de hecho es muy escandalosa. Cuando uno se corta, así sea una heridita pequeña, y eso sale sangre. No, vamos, para que le pongan unos puntos. La sangre espanta. Imaginémonos a ese Jesús en esa cruz, 6x3, desangrado. Esto parece poético, pero no es poesía, esto es realidad. Jesús murió en la cruz. Jesús se desangró en la cruz y 3 clavos sostuvieron su cuerpo. Luego yo debo de mirar siempre la cruz de Cristo. Mañana es muy bonito porque salimos con las palmas, victoreamos, celebramos, gritamos: tú eres el Hijo de David, tú eres el Rey. Pero después lo vemos en la agonía, lo vemos con la cruz, y no hemos podido entender el valor de esos 2 maderos que redimieron mi vida para poderme acercar a la misericordia de Dios. Esta semana es de pura misericordia. No es la penitencia de subir de rodillas, ejemplo, a Monserrate a pierna pelada y llegan allá desangrándose. Sí y no. O en Filipinas, que se flagelan, se dan miles de latigazos. Sí y no. Porque ninguno de nosotros puede asumir el dolor de Cristo. Se hacen alegorías, cosas parecidas, pero nunca ninguno de nosotros puede asumir el dolor de la cruz. Ninguno. Solo Él lo sufrió, solo Él la padeció, y solo en esa cruz se glorificó. Ese Jesús es Dios. Un Jesús que a los 30 años reaparece. Él se pierde por 30 años. ¿Qué hizo Jesús en 30 años? Jesús viajó. Jesús conoció el trigo, las uvas, el mar, la barca, el campesino, el carpintero. Él los conoció para luego hacer de sus 3 años de vida mesiánica las parábolas que nos enseñó y nos dejó. Reaparece, muy joven. En 3 años hizo lo que no hubiese hecho en 30 años, porque resumió con su muerte lo que significa el reino de los cielos. Resumió. ¿Y cómo resumió? Nadie ama tanto que da la vida por el otro. Él, eso es, resumió todo. Yo doy la vida por ustedes. Él donó su vida. Él entregó su vida. Ahora, no es un extraterrestre, no es un E.T. de esas películas que bajaron de Marte. Yo no sé dónde más los irán a bajar ahora. Era un Dios, un hombre concreto, de carne, de huesos, de vena, de sangre. Él era sensible.
Era como nosotros. ¿En qué no incurrió? En las fallas que nosotros cometemos. Él era puro, como hombre era puro. Pero él fue asumiendo eso de ser Dios. Jesús no lo entendía. Jesús no comprendía que su misión era ser el rostro de Dios vivo, concreto y real, sonriente y lleno de ternura, para cambiar la idea que tenía el pueblo de Israel, que era un Dios tirano, un Dios guerrero, un Dios que permitía el hambre, un Dios que permitía el desierto, un Dios que no les mostraba la tierra prometida. O sea, Jesús viene con otra idea, con la idea de un Dios que abraza, que sonríe, que ama, que perdona, que nos presenta el cielo como premio. O sea, es toda la página al revés. Él cambia toda la historia. Él quería mucho a su primo San Juan Bautista. Lo quería mucho, pero no andaban de acuerdo. San Juan Bautista hablaba de víboras, hablaba de Sodoma y Gomorra, hablaba de castigo. Y Jesús lo escuchaba por allá quizá retiradito. Cuando estuvimos en Israel, una de las noticias bonitas que nos dio el guía era que al día siguiente íbamos al río Jordán, simbólicamente a bautizarnos, no a rebautizarnos, porque solo hay un bautismo válido. Pero para vivir esa experiencia, le dan a uno una batica blanca, uno se baja, el mar, el río es sereno, es tranquilo, no se mueve, unos peces grandes, bonitos, y uno llega allá feliz, feliz. Y hay unas piedras a los lados, y yo recordaba, Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Y Jesús por ahí en una piedra lo escuchaba a ver qué decía. Y Juan decía, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con espíritu. Por eso Jesús baja al río, se encuentran los primos y le dice Jesús, Juan, bautízame. Juan se escandaliza, ¿cómo tú me pides que te bautice? Bautízame tú primero. Y entonces Jesús le dice, mira, para que se cumplan las escrituras, tú me debes bautizar. En ese momento se abrió en el cielo una voz que decía, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Se bautizan los primos. Jesús quedó con el espíritu de Juan y Juan quedó con el espíritu de Jesús. Ahí comienza ese mesianismo de Jesús. Pero no se volvieron a encontrar. Escuchaba a ambos la noticia de lo que hacía cada uno. Y Jesús sintió mucha tristeza cuando supo que Herodes había decapitado a Juan, porque Herodías había pedido su cabeza, porque Juan predicaba que el adulterio era un castigo. Y a Herodías le fastidiaba mucho que Juan hablara de esto. Su hija bailó muy lindo una vez para complacer a Herodes, y Herodes, como todo rey plástico, le dice, ¿qué quieres que te dé? Tú mereces un regalo, un premio. La hija va y le pregunta a la mamá, ¿qué pido? Y la mamá, sin temor de nada, le dice, pide la cabeza de Juan. La hija le pide a Herodes que le preste su cabeza, lo manda a decapitar. El mismo Herodes sintió tristeza, porque él había escuchado cosas muy buenas de Juan. Jesús siente gran tristeza. Otra vez que se mandaron razón, fue que Juan le manda a decir, ¿eres tú o a quién debemos esperar? Si eres tú, dime cómo eres tú. Y Jesús simplemente le manda a decir, los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos se levantan. Entonces dijo Juan, tranquilo quedo, porque esos son los signos
que hace el Mesías. Esta historia de salvación de nosotros es hermosísima, es grande. Luego no es repetir una Semana Santa más, no se repite, porque quizás no la volvamos a vivir. Es vivirla a partir de mañana hasta el domingo en que decimos aleluya. Aleluya es gloria. Aleluya es una alabanza que reconocemos y se lo decimos solo al Dios que ha resucitado, al Dios vivo. Y ya nosotros no podemos tener miedo de decir: Jesús de Nazaret es mi Dios, mi Señor. No tengo miedo, y a quien le fastidie le seguiré repitiendo: Jesús de Nazaret es mi Dios, mi Salvador, mi amigo, mi hermano, mi Redentor. Jesús de Nazaret es mi todo, es todo lo que tengo. Que ese Jesús no existe, para mí es todo, para mí es todo. Nunca nos avergoncemos de proclamar que Jesús de Nazaret es mi Dios, mi Salvador. Si tú te avergüenzas de decirlo, no es válido lo que tú crees. Ya no hay un consejo del Sanedrín, de Pilato, de Herodes. Ya no hay nada de eso. Gracias al cielo, aún nosotros podemos profesar nuestra fe. No como estos pueblos tiranos que se volvieron extrañamente de un momento a otro tan supremamente rabiosos contra la Iglesia por proclamar y discutir sus verdades. Estos famosos países que se proclaman socialistas y están encarcelando y expulsando, como Nicaragua, que tiene un obispo en la cárcel, ha expulsado miles de cristianos católicos. Estos gobiernos tiranos en lo que más se enfocan es contra la religión. Noriega decía en estos días: Jesús de Nazaret es el primer revolucionario, es el primer guerrillero, y Jesús de Nazaret me inspira para hacer de este pueblo una revolución. Para eso sí sirve Jesús, para inspirarse en la izquierda, en aquella